Somos como aquellos prisioneros en los campos de concentración que vivían con la ilusión de que quizás no les había llegado su momento, cuando se alineaba a otros para llevarlos a las cámaras de gas. No se ven esvásticas, no hay soldados ladrando órdenes. La frase «el trabajo libera» no ha aparecido aún en la entrada de nuestro país. Pero el ministro Schäuble, el presidente Durão Barroso y los propietarios de la Europa germanizada infunden miedo. No necesitan invadir ni bombardear. Toman sus decisiones y exterminan a un país. Ayer fue Chipre. La quinta columna que gobierna los países europeos y los comentaristas del régimen creen que no les va a afectar a ellos. Chipre es un país pequeño. Ya habían dicho lo mismo sobre Grecia. Creemos que por el hecho de que no pongan una marca en nuestras solapas nos vamos a escapar. Pero yo ya he empezado a sentirme condenado. No puedo dejar de sentirme como un chipriota. Estaba convencido de que pertenecíamos a la Unión Europea, un proyecto para compartir prosperidad entre países iguales y soberanos. Pero Chipre, después de Grecia, y en cierta medida después de nosotros mismos, me hace ver que esta Europa es un fraude. Ya no es un proyecto de paz y libertad. Ha empezado a ser una amenaza totalitaria, con el objetivo de empobrecer y esclavizarnos a nosotros, los países del sur. Esa es la razón de por qué nos sentimos combinados a sentirnos como chipriotas, antes de que nos alcance. A esta denuncia tan conmovedora como cierta se suma la declaración de violación a los derechos humanos del experto sobre deuda externa y derechos humanos de la ONU en Grecia, Tseppas Lumina. La causa son las severas políticas de austeridad, reformas laborales, apertura y privatizaciones que se obligó a implementar al gobierno griego desde mayo de 2010. El supuesto objetivo de las medidas es reducir el déficit fiscal, reducir el costo laboral y hacer más competitiva la economía. Sin embargo, la evidencia disponible indica que estas medidas excesivamente rígidas han dado como resultado una contracción de la economía y costos sociales importantes para la población, incluyendo un desempleo alto, un aumento en el número de personas sin hogar, pobreza e inequidad. Cerca del 10% de la población vive en pobreza extrema. Estas denuncias deben ser escuchadas y tenidas en cuenta porque se basan en hechos concretos, en una realidad que cada vez es más cruda y que está llegando a cada rincón del planeta, en medio de la crisis económica en la que vive el mundo y que se aceleró desde 2007. Datos como el desempleo juvenil en Europa son escalofriantes. Le están quitando el futuro a toda una generación de jóvenes desahuciados, jóvenes que representan la única esperanza de los pueblos. El desempleo entre los jóvenes europeos, entre 16 y 24 años, supera el 50% en Grecia y España. De 2008 a 2012 las tasas de desempleo juvenil se duplicaron en Chipre, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. En 2008, solo 6 naciones en Europa tenían tasas de desempleo juvenil de 20% o más. Pero para fines de 2012, el número de naciones con desempleo juvenil por encima del 20% se triplicó. En Estados Unidos, que también aplica las mismas políticas hiperinflacionarias de rescates a los bancos y ajuste para la población, el desempleo joven aumentó considerablemente de 2008 a 2012, siendo la tasa actual de un 34.6%. Además, producto de la pobreza, están surgiendo enfermedades de carácter epidémico en los países de la eurozona. En Grecia recientemente se dio un fuerte brote de malaria y se vio un aumento del 200% en los casos de SIDA desde 2011, lo cual se atribuye en parte a un aumento en el abuso de drogas, en el contexto de una tasa de 50% de desempleo juvenil. Lo que nos puede dar las herramientas para pelear contra este destrozo de la dignidad humana es identificar la verdadera naturaleza del enemigo. Nuestro enemigo es el sistema de la oligarquía, un sistema imperial que no tiene lealtad a nación alguna y que se está organizando para destruir la soberanía de los individuos y de las naciones. Y ahora está en su fase final. En la larga lista de violaciones a los derechos humanos y denuncias por genocidio a través de las políticas económicas, no hay que dejar afuera lo que el Imperio Británico le hizo al continente africano. De acuerdo a informes recientes publicados por New York Times, la hambruna que sufrió Somalia en 2011 mató un estimado de 260.000 seres humanos, la mitad menores de 6 años. Para dar una idea, esto es 3 veces el número de gente que ha muerto en Siria en los últimos 2 años de la guerra civil. Hemos llegado a un punto en que las pirámides de deuda y crédito especulativo solo pueden ser mantenidas por la inflación, es decir, los rescates, y el saqueo de los depósitos de la gente, los corralitos o rescates internos.
El dinero, que bajo condiciones normales es un idiota, se convierte en un criminal. Como lo atestiguan estos hechos y las denuncias de políticos y líderes sociales, como Manuel Alegre, Helga Sepp-Larouche y Lyndon LaRouche, entre otros. Al llegar a estos niveles de desesperación, los gobiernos, el Estado mismo y sus instituciones se convierten en los enemigos directos de este imperio. Esto fue expresado abiertamente por Mario Draghi, al insinuar que la culpa de la crisis en Europa es de los gobiernos, que no quieren aplicar las políticas del Banco Central Europeo. Frases que pronunció mientras anunciaba la próxima fase de emisión hiperinflacionaria de dicha entidad. Por el otro lado, en las palabras del presidente de Irlanda, Michael Higgins, se puede comenzar a ver el reconocimiento de que su gobierno, al igual que muchos otros gobiernos europeos, no pudieron aplicar las medidas soberanas que sus pueblos necesitaban. Higgins expresa que cada vez es más claro que la solución comienza con separar la deuda real de la deuda puramente especulativa. Si se hubiera implementado de hecho la separación de la deuda bancaria de la deuda soberana, nos hubiera dado la oportunidad de respirar y crear crecimiento económico. El punto central de la pelea por Glass-Steagall tiene que ver con esto. La pelea del movimiento de Lyndon LaRouche se basa en Glass-Steagall porque nos da la oportunidad de ganar. Glass-Steagall es una apuesta segura porque se trata de una política que tuvo éxito en el pasado, porque cambia las reglas del juego. Deja sin poder a toda la masa monetaria especulativa que nos está hundiendo en el desastre económico y la austeridad total. Hoy la especulación con el dólar puede tirar abajo naciones enteras a través de la guerra de divisas para seguir teniendo ganancias extraordinarias que no van a parar al gobierno estadounidense, sino a las cuentas de los gigantes, los demasiado grandes para quebrar. Glass-Steagall es el arma que puede quebrarlos a través de una reorganización de sus funciones, como lo hizo en los años 30 cuando fue aplicada por Estados Unidos y replicada por muchos gobiernos europeos. Glass-Steagall debe aplicarse en Estados Unidos para que los gigantes financieros y la Reserva Federal dejen de estrangular con el dólar a la economía productiva de las naciones del mundo, para que esa divisa vuelva a estar sujeta a un proceso productivo y no a uno puramente especulativo. Esto liberaría a la gran mayoría de las naciones que hoy no pueden competir comercialmente en contra de la especulación y la inflación de divisas como el dólar y el euro, y que por eso están sujetas a grandes corridas bancarias. Hoy legislaciones que contienen los principios de Glass-Steagall se están discutiendo en Italia, Suecia e Islandia. Para ser parte de esta pelea, necesitamos que difundas y participes de las actividades del movimiento de Lyndon LaRouche. En este momento de la historia es el único movimiento que está creando una campaña internacional para la implementación de una nueva arquitectura financiera global basada en los principios equitativos de Glass-Steagall y el sistema de crédito de Hamilton. Esta es la discusión que se debe llevar al G20, Naciones Unidas y a cualquier otro foro que de verdad quiera revertir la violación a los derechos humanos y plantearse el futuro de las naciones. Como lo denunció la presidenta de Argentina, esto ya no es ni siquiera un capitalismo financiero. Esto se ha vuelto un fascismo financiero basado en el saqueo de todos, excepto de aquellos protegidos por el cerco electrificado. El cerco o ring fence es la política que el Banco Central de Inglaterra propone para regular a los bancos. No tiene nada que ver con Glass-Steagall y solo es una serie de regulaciones que implican que los bancos van a seguir operando con todas las masas monetarias como lo hacen actualmente, separando la rama comercial de la rama de inversión, pero siguiendo bajo el ala de la misma institución. El hecho de que el sistema se encuentra en su fase final se puede ver en la política de desestabilización y caos que aumenta día a día. Desde esta perspectiva se puede comprender el juego peligroso de guerra, el coqueteo con la destrucción masiva que produciría, por ejemplo, una guerra en Siria. Esta semana las versiones cruzadas sobre que finalmente el gobierno de Obama aprobará el envío de armas a la insurgencia siria llenaron los titulares de Washington y El Mundo. A esto se suma el rumor de que el gobierno de Assad utilizó armas químicas, que se esparció estas semanas a la prensa debido a supuestas pruebas que surgieron en Gran Bretaña. Esto produjo un revuelo mediático que culminó con las declaraciones como las del ex embajador británico en Siria, quien dijo: "Se habla de evidencia limitada pero creciente, de varios grados de confianza, y de una escala tan pequeña como para ser útil. Ni siquiera existe una evidencia clara sobre cuál de los dos bandos es responsable, si es que lo son". Pero aunque muchos políticos serios ven el fantasma de la guerra de Irak y la mano de Tony Blair y el Imperio Británico, la propaganda de terror continúa. Y la excusa del uso de armas químicas es utilizada por diferentes personajes políticos para lograr causar el efecto de caos y confusión. El primero en la lista es Israel, que aprovechó la excusa brindada por el Imperio Británico para atacar Siria este domingo, con el alegato de que armas químicas podrían estar llegando a Hezbollah en Siria.
Además, el primer ministro turco Erdogan dijo que cuando visite Washington los próximos días, discutirá el tema con Obama. Durante la reunión con el presidente Obama discutiremos el uso de armas químicas. Es obvio que el régimen de Assad las está utilizando. La oposición domina por tierra. Sin embargo, al-Assad utiliza armas químicas, aviones de guerra y helicópteros. El único campo en el que el régimen es superior son las operaciones aéreas. El régimen vive sus momentos finales, pero no sabemos cuándo caerá. Esta es una situación que sucederá repentinamente. La violencia en el sudeste asiático se recrudece más y más. En las últimas semanas se produjeron sangrientos atentados en Siria, Pakistán, Irak y también en el norte de África, precisamente en Libia, donde fue atacada la embajada francesa y se vive un estado de terror con ataques constantes al Parlamento. Estamos viviendo activamente la implementación de políticas de caos y terror, donde se asesina a seres humanos en todo el mundo. Esta política actúa en contra de gobiernos e instituciones. Más allá de los liderazgos partidarios y de sus mediocridades, este caos destruye la esencia misma de los pueblos y naciones. Ante la pérdida de poder de la oligarquía a través de su dominación financiera y monetaria, que son las culpables del genocidio que está siendo denunciado mundialmente, ¿por qué dudar de que podría utilizarse una guerra para profundizar esta dominación de saldo genocida? Glass-Steagall le quita el poder al dinero especulativo. Deja un sistema en donde el poder lo recupera el Estado y sus instituciones al servicio del pueblo trabajador. Por eso la oligarquía le teme tanto, y por eso se ha ocupado de que mucha gente no entienda la importancia primordial que tiene en la agenda mundial aplicar este estándar. En este estricto sentido, Glass-Steagall puede evitar una guerra mundial. Glass-Steagall es un principio útil de cooperación económica para superar la visión fragmentaria de que el enemigo es algún interés encontrado de algún Estado nacional en alguna parte del mundo. Esta visión nos envuelve en la creencia de que el enemigo es otra nación y nos está introduciendo en una espiral de guerra política, económica y pronto nos puede llevar a un conflicto militar mundial. El enemigo es el mismo para todos los pueblos, porque mientras se sufre pobreza y hambruna en África, se sufre el desempleo y el desalojo en España y Estados Unidos. Al mismo tiempo también los pueblos son los que sufren los atentados y masacres en el sudeste asiático y la pobreza estructural en América Central y América Latina, así como el asedio narco en México. En estos momentos la consigna que nos debe unir, como lo recordó Lyndon LaRouche recientemente, parafraseando a Martin Luther King, la injusticia en cualquier lugar es una amenaza en todos lados. Esa es la razón de por qué nos sentimos combinados a sentirnos como chipriotas, antes de que nos alcance. A esta denuncia tan conmovedora como cierta se suma la declaración de violación a los derechos humanos del experto sobre deuda externa y derechos humanos de la ONU en Grecia, Tseppas Lumina. Somos como aquellos prisioneros en los campos de concentración que vivían con la ilusión de que quizás no les había llegado su momento, cuando se alineaba a otros para llevarlos a las cámaras de gas. No se ven esvásticas, no hay soldados ladrando órdenes. La frase «el trabajo libera» no ha aparecido aún en la entrada de nuestro país. Pero el ministro Schäuble, el presidente Durão Barroso y los propietarios de la Europa germanizada infunden miedo. No necesitan invadir ni bombardear. Toman sus decisiones y exterminan a un país. Ayer fue Chipre, la quinta columna que gobierna a los países europeos, un proyecto para compartir prosperidad entre países iguales y soberanos. Pero Chipre, después de Grecia, y en cierta medida después de nosotros mismos, me hace ver que esta Europa es un fraude. Ya no es un proyecto de paz y libertad. Ha empezado a ser una amenaza totalitaria, con el objetivo de empobrecer y esclavizarnos a nosotros, los países del sur. Y los comentaristas del régimen creen que no les va a afectar a ellos. Chipre es un país pequeño. Ya habían dicho lo mismo sobre Grecia.
Creemos que por el hecho de que no pongan una marca en nuestras solapas nos vamos a escapar. Pero yo ya he empezado a sentirme condenado. No puedo dejar de sentirme como un chipriota. Estaba convencido de que pertenecíamos a la Unión Europea.